The government of Colombia and the guerrilla of the National Liberation Army signed an agreement on February 5th to extend the bilateral ceasefire for 6 months, while talks advanced to try to achieve an end to the conflict between both sides, which already reaches 6 decades. Founded in 1964, the ELN is the longest-lived armed insurrection group on the continent and has a Marxist-Leninist ideology. Both the Colombian government and the guerrilla met in Havana to close the 6th cycle of the round of dialogues, which began in 2022. In Breakthrough News, we spoke with Pablo Beltrán, commander of the ELN and head of the guerrilla delegation. We spoke about the peace talks, the obstacles that plague the process, Cuba's role in the peace conversations, and more. Primero que todo, comandante, muchas gracias por recibirnos aquí a las cámaras de Breakthrough News. Empiezo por preguntarle, una prórroga del cese del fuego se firma hoy, muchos dirían es un nuevo avance, tanto para Colombia, para el ELN, también para Cuba por ser sede. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde que llegó a la presidencia el presidente Petro, comenzamos un proceso de negociación que ya completa año y medio. Los últimos 6 meses logramos sacar adelante un cese del fuego que precisamente vencía ayer, 5, y que después de una evaluación muy intensa decidimos prorrogarlo por otros 6 meses. Es una prórroga que se extiende hasta el 3 de agosto. Sí hubo bastantes problemas, varios los hemos estado tratando, hemos tomado medidas de ajuste de normas, otras investigaciones, otras medidas más operativas, y la evaluación arroja que pese a que hubo dificultades es un elemento positivo para el proceso de paz y que, incluyéndole los remedios que queremos para fortalecerlo, vale la pena prorrogarlo, y fue lo que decidimos ayer. Usted dice que hubo muchos obstáculos en el camino. Sí. De hecho, también se habla de que quizás esa semana que se necesitó extender un poco las conversaciones para llegar a la prórroga es sinónimo de eso. ¿Qué quedó en el tintero? Bueno, nosotros hemos descrito que el cese del fuego resistió, en el caso nuestro, 4 grandes amenazas. Primero, hubo de distintos sectores, incluso desde el Estado, intentos por sacar fracciones del ELN. Eso nosotros lo rechazamos, porque si estamos en cese, ¿cómo va a promover usted esa articulación del ELN? Segundo, hemos resistido atentados contra miembros de dirección nacional del ELN en este momento de cese. Tercero, en varias regiones de Colombia, media docena de regiones, ha habido ataques de grupos paramilitares con omisión o connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas estatales. Y cuarto, en zonas en las que tradicionalmente está el ELN, ha habido despliegues de fuerzas militares estatales y acantonamientos en sitios donde antes no estaban. Entonces hay como un constreñimiento. Si usted mira el universo de ataques, parece que no hubiera cese al fuego. Entonces convocamos al ministro de Defensa de Colombia, estuvo acá en La Habana 3 días, estuvimos analizando estos problemas. Él va a tratar desde su gestión a ver cómo se van a resolver esos problemas, porque lo que se trata es de buscarle soluciones conjuntas a los problemas que tiene el cese al fuego. Hay varios puntos neurálgicos en las conversaciones. Quizás para esta prórroga en particular, para el acuerdo de esta prórroga, estaba el tema de los secuestros por parte del ELN, que era una de las cosas que más decía la delegación del gobierno de Colombia. Bueno, este es un cese de inicio, o sea, no es un cese de fin del conflicto, es un cese de inicio que buscamos que en la lista de acciones prohibidas se vaya consolidando para dar mayores como efectividad al cese. Entonces, en esta ocasión, nosotros dijimos, no tenemos problema, como una decisión unilateral y temporal, por supuesto, mientras el cese, de dejar de hacer esas retenciones de propósito económico. ¿Qué significa eso para nosotros? Pues realmente, en todas las regiones donde nosotros estamos, cobramos unos impuestos. Entonces, la gente que no pague esos tributos, nosotros le hacemos privaciones de la libertad de manera temporal.
Entonces quiere decir que ese factor coercitivo dejamos de aplicarlo, pero quiere decir que para todo el plan del ELN tienen que seguir habiendo esas contribuciones. Ahora, yendo al lado del gobierno, usted lo mencionaba esta mañana en la conferencia de prensa y lo acaba de mencionar hace unos minutos, el tema de los ataques de grupos paramilitares. Ustedes han denunciado en el pasado que estos grupos están en connivencia o que actúan bajo el liderazgo de las fuerzas militares colombianas. Si me pudiera decir, ¿cuál es la postura cómo han visto ustedes o cómo evalúan ustedes la postura oficial del gobierno ante esta situación? ¿Y hay alguna posibilidad de que esto se resuelva en los próximos 6 meses de prórroga? Bueno, el paramilitarismo es el arma por excelencia de la contrainsurgencia. En palabras de un anterior jefe de misión de Naciones en Colombia, el paramilitarismo igual perfidia, que es que el Estado opera en contra de grupos de oposición, como el caso nuestro, por intermedio de otros para no asumir responsabilidades. Ese es el paramilitarismo. Entonces ha sido una doctrina de Estado viejísima, pero pese a la prohibición, desde los años 90 para acá, dijéramos, se desarrolló una modalidad que llamamos de narcoparamilitarismo, que son grandes carteles que a su vez tienen escuadrones militares y uno de ellos decía, ¿usted cómo se relacionaba con el ejército? Dijo, no, yo al comandante de la brigada le pagaba 40 millones de pesos mensuales y mataba 3 o 4 y se los ofrecía como positivos para que él sacara pecho y dijera, vea, maté 4 guerrilleros. Entonces ese es el tipo de simbiosis que hay. Comandante, ¿no es un poco contradictorio que el gobierno de Petro, que alentó desde el inicio este tipo de diálogo, estuviese permitiendo que sea permisivo con este tipo de actos cuando se está yendo a una mesa de negociación precisamente para acabar con...? Hay cosas en la vida que uno quiere y cosas que uno puede. Nosotros pensamos que no es que el gobierno sea permisivo, sino que como es una dinámica de Estado que viene como doctrina y después se terminó volviendo una costumbre, un militar decía, no, es que para nosotros los paramilitares es como cuando uno tiene un amante, la tiene pero la niega. Ellos mismos dicen eso. Entonces, claro, no es solamente doctrina, sino ya es cultura del Estado cómo ataca los grupos de izquierda y de oposición. Y entonces de ahí vienen los desplazamientos forzados, la ejecución de líderes, el despojo. Entonces eso es un brazo de la guerra contra la insurgencia en Colombia, contra los líderes populares. Entonces Petro llega al gobierno y encuentra eso. Coloca un ministro de Defensa que es un jurista muy prestigioso y no tenemos duda de la buena fe y buena voluntad. Lo que pasa es que encuentra toda una estructura montada. Comandante, el presidente Petro ha dicho en reiteradas ocasiones, de hecho lo dijo aquí cuando estuvo el año pasado, cuando se firmó el fuego, que él aspira a que la paz total con el ELN se firme para 2025. ¿Ustedes comparten esta visión? Acabamos de tener un ciclo en México, terminó en diciembre, y tocamos un punto que se llama horizonte del proceso. Y por allá en una frase dice, vamos a tratar de avanzar al máximo en este gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos poniéndole el acelerador a esto, pero si nosotros nos colocamos a decir, es que antes de que Petro se vaya en agosto del 26, si esto está listo, de pronto hacemos una promesa que no se puede sostener. Entonces mejor nosotros optamos por hacer el compromiso que hicimos. Vamos a ponerle a esto concienzudamente velocidad para que avance lo más posible. Ese es el compromiso. Ahora, mientras Colombia hace todos estos esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz con el ELN, hay otros grupos paramilitares al margen de uno de los debates más grandes que vive la sociedad colombiana hoy y el resto de América Latina también quizás es cómo llegar entonces a un acuerdo de paz con esos otros grupos. Le voy a contar una anécdota. En la región colombiana que pega al Darién, o sea que se llama Urabá, una vez hicimos una teleconferencia con líderes de comunidades afros y se levantó una señora que es muy famosa y me dijo, yo quiero preguntarle al ELN si ustedes van a hacer lo mismo que la FARC. Y dije, ¿qué?
Digo, pues van a dejar un poco de disidencias que lo que nos están haciendo es daño. En el reclamo. Legítimo. O sea, si un proceso de paz lo que hace es dejar residuales que se convierten en un problema inmanejable, pues eso es reciclar violencias, ¿cierto? ¿Qué le dije yo? Vea, cada cosa que hace el ELN en esta mesa viene como producto de un consenso previo con todos los frentes. O sea, esta delegación de diálogo no viene aquí a decir cosas individuales, no, trae un consenso. Entonces, cuando eso se hace así, cada cosa que se trae acá viene procesada democráticamente, quiere decir que se garantiza el acuerdo de todos. O sea, cero disidencias. Comandante, pero eso también se pensaba que que era un plano consensuado cuando se llegó al acuerdo de paz con las FARC, que al final, bueno, hubo... le pregunto, ¿hay riesgo dentro del ELN que luego haya disidencias que...? Por ejemplo, en este momento hay sectores del Estado promoviendo unas disidencias del ELN y nosotros se lo reclamamos. Bueno, aquí tenemos una mesa. Ustedes, ¿por qué por debajo de la mesa tratan de socavar al ELN? Miremos a ver eso. Entonces eso lo tenemos en evaluación. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Como comienzan a hacer es una parte del Estado que hace una cosa y otra que hace una cosa, nosotros les decimos es, queremos tener un solo interlocutor. Uno con el cual uno confía, pero no uno que confía y otro que le conspira. Ese reclamo lo hicimos en este ciclo. Vamos a esperar hasta dónde avanza la solución. Comandante, mientras ustedes están en una lucha ardua por llegar a un acuerdo de paz, en el resto de la región se están dando otras situaciones que bien pudieran hacernos pensar que la región se encamina hacia nuevos conflictos. Esperemos que no, pero por ejemplo la militarización de otros países. Lo hemos visto recientemente en el caso de Ecuador, la llegada de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que viene o que ha venido a brindar su ayuda desinteresada a América Latina y a Ecuador para combatir las mafias y demás. ¿Cómo ven ustedes desde el ELN esta situación? Sí. Le voy a echar la historia completa. Hubo un presidente que se llamó Lenín Moreno. Nosotros teníamos allá una mesa de diálogo, que cualquier día por la televisión dijo, yo dejo de ser garante del proceso de paz de Colombia y se me van de aquí. Lo recuerdo. Entonces llegamos aquí a La Habana, que nos dieron al ojo en ese momento. ¿Qué comenzó Lenín Moreno? Dos cosas. Un proceso de derechización, de echar atrás todo lo que había hecho el gobierno de Correa, pero a su vez, lo más grave, comenzó a deshacer el camino de soberanía que había ganado Ecuador con Correa y comenzó a rehacer viejos tratados militares, policiales, judiciales y de seguridad con Estados Unidos. ¿Cuál fue la excusa? La invasión de bandas de narcotráfico de Colombia hacia Ecuador. Entonces todo el Pacífico ecuatoriano se llenó de esas bandas. Hoy, ¿qué nos damos cuenta? Que mucho de ese proceso de colonización de mafias fue inducido y de una u otra manera Estados Unidos estuvo detrás. Eso se llama crear problemas para vender seguridad. Eso le aplicaron a Ecuador. Entonces hoy, ejemplo, se están debatiendo otra vez volver a instalar bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Todos los tratados policiales y militares que rompió Correa ya los rehicieron. Entonces crearon ese caos, acaban de declarar hace un mes que hay un conflicto armado interno, eso es falso. Ahí es una pelea con la delincuencia común, eso no es un conflicto político, es un problema de mafias, de carteles. Pero entonces eso les da dos garantías, pueden acudir a ayuda militar de Estados Unidos de manera masiva y segundo, pueden colocar mucho más leyes restrictivas a la oposición por ley marcial, entonces controlan la oposición e inundan a Ecuador de más tratados militares y policiales con Estados Unidos. Esas son las visitas de la señora Richardson a Ecuador. Usted habla de bases militares de Estados Unidos de América Latina. Colombia todavía... 12. Hay unas cuantas. 12 y están tratando de crear una nueva en una isla paradisíaca del Pacífico que se llama Gorgona, que es un parque natural nacional. Ya tienen, la Infantería Marina de Estados Unidos ya tiene construidos muelles, instalaciones, y los ambientalistas colombianos, pero ¿cómo así? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dejó eso instalado? Duque, el anterior presidente. Entonces Petro le ha tocado entrar a meterle mano a eso.
¿Ustedes desde el ELN piensan que en caso de un conflicto mayor en América Latina, Estados Unidos pudiera utilizar su espacio preferencial en esas bases colombianas para desde allí? Ya lo está haciendo. Por ejemplo, el principal academia de policía colombiana sirve de entrenamiento a todas las policías del continente, que era el entrenamiento que hacía la Escuela de las Américas. O sea, allá trasladaron muchas de estas cosas. Las operaciones militares contra Venezuela, ¿quién las hace? Bandas y grupos orquestados desde Colombia. Ahora se les ocurrió a Estados Unidos que es que va a cuidar la Amazonía, cuando precisamente los 9 países de la Amazonía han dicho, esto sí es una reserva de todos y los latinoamericanos tenemos la capacidad para guardar esto. No necesitamos que venga una potencia exterior a decir que la va a cuidar, que para cuidarla para la humanidad. A Estados Unidos se le van las babas por meterse a la Amazonía. Entonces los primeros viajes de la señora Richardson a Colombia era eso, que para ayudar a cuidar la Amazonía. Entonces, ahí sí como decimos en Colombia, ahora écheme un cuento de vaqueros. ¿Quién cree eso? ¿Y cuál usted entiende que debería ser la postura oficial de Colombia ante esta situación? Petro tiene un problema. Hay muchas cosas que él hace que en últimas Estados Unidos tolera. En otro tiempo ya lo hubieran tumbado, ya lo hubieran derrocado. Y hay otras cosas en las que también, de una u otra manera, por correlación de fuerzas, Petro no puede pelear con Estados Unidos. Entonces hay una situación mixta. Por eso las posiciones de Petro sobre Gaza. Mire una cosa hasta irónica. Cuando Petro dijo que en Gaza había un genocidio, los sionistas esos que mandan en Israel dijeron no le vendemos más armas y recursos de seguridad en contratos muy viejos que vienen. Y ahí viene que dijo la señora Richardson al día siguiente, tranquilo que yo se los vendo. Es una división del trabajo. Entonces, claro, es una relación compleja. En unas cosas Estados Unidos se amolda a lo que hace Petro y en otras viceversa. Pero no sé si me respondió la pregunta. ¿Cuál entonces debería ser la postura oficial del gobierno colombiano? Vuelvo y le digo lo que le dije ahora. Hay cosas que uno quiere y hay cosas que uno puede. Supongamos en el mejor de los casos que él quiera hacer más, pero la correlación de fuerzas internas no se los permite. Por ejemplo, todo el aparato judicial, militar, policial de seguridad tiene un monitoreo, una penetración, un enquistamiento de Estados Unidos. ¿Cómo se gobierna la Policía de Colombia? Desde el FBI. ¿Cómo se gobierna la Fiscalía General? Desde el Departamento de Justicia. ¿Quién maneja todas las relaciones de fuerzas militares? El Pentágono. Entonces hay una cosa de décadas en eso. Entonces es una situación muy grave. ¿Cómo entonces desde los países de América Latina combatir este proceso de neoliberalismo, de nuevas invasiones militares que estamos viviendo, que parecieran ser un poco más solapadas? Hay quien diría que eso solo se combate o se pudiera llegar a combatir desde la lucha armada, pero a la misma vez estamos viviendo procesos, por ejemplo, procesos de paz en Colombia. ¿Cómo hacer? Explico lo de Colombia. En 2021 hubo lo que se llamó el estallido social. La gente se cansó del hambre, la miseria, la represión, iban a ponerle unos nuevos impuestos y rebasó todos los mecanismos de seguridad y defensa. La gente se botó a las calles a protestar. Y ese torrente de cambio es el que nombra a Petro. Entonces Petro está en deuda con eso. ¿Cuál es la vía? Seguir generando y organizando la lucha popular para que sea ese mecanismo fuerte de presión de cambios. Entonces, fíjate que yo no estoy diciendo que el ELN va a resolver los problemas de Colombia. No, nosotros animamos a que la gente tenga un proceso de movilización por los cambios y le apostamos a eso. Y por último, comandante, estamos en La Habana, donde primero se firmaron los acuerdos de cese del fuego el 3 de agosto del año 2023. 6 meses después regresamos acá para firmar esta prórroga de cese el fuego. ¿Qué representa para el ELN el que sea Cuba país garante y país sede de un proceso tan complejo pero a la misma vez tan positivo para tu país?
Cuba se ha distinguido en las últimas décadas, diga usted 3 décadas, por apoyar irrestrictamente el proceso de paz colombiano. Eso lo reconocen todos los presidentes, izquierda, derecha y centro que han habido. Y claro, ha habido momentos críticos cuando un gobierno de derecha en Colombia le dijo a Cuba: oiga, ya hay una delegación de negociadores de paz, entréguemelos. Cuba le dijo: no señor, que ellos son negociadores de paz, Cuba es garante. Noruega le dijo lo mismo: usted no puede pasar por encima del derecho internacional. Entonces esa negativa de Cuba de ceder a esa pretensión de violar el derecho internacional que lo tiene, que para eso son países garantes, llevó a que Duque le dijera a Trump que le impusiera nuevas sanciones a Cuba. Entonces fíjese que la posición de principios, tanto internacionalista como apegada al derecho internacional de Cuba, ha tenido un alto costo. Pero aún así Cuba mantiene una política de Estado de ese apoyo al proceso de paz. Entonces, claro, yo le decía una vez que nos recibió el presidente Díaz-Canel que uno en las dificultades que conoce los amigos. Entonces eso es lo que ha hecho Cuba, mantener una posición invariable como posición de Estado de respaldo al proceso de paz de Colombia. ¿Cree usted que Colombia le ha agradecido lo suficiente a... Colombia como Estado me refiero, le ha agradecido lo suficiente a Cuba por esa postura, por la que está pagando además un alto precio? Cuando recién se eligió el gobierno de Petro, vino aquí una delegación y en la delegación vino el que es hoy canciller, Álvaro Leiva. Dijo Leiva: Colombia tiene que comenzar un proceso de resarcimiento. Yo entiendo que en el gobierno existe esa voluntad de compensar los esfuerzos. Y yo pienso que en este gobierno ha habido unos pasos importantes de mejoramiento de relaciones entre los dos estados, entre los dos pueblos, que es la mejor manera de que haya un resarcimiento y un reconocimiento de los esfuerzos de Cuba por la paz de Colombia. Y por último, desde el ELN, ¿creen que si Cuba no fuera un país garante, si Cuba no hubiese puesto toda a su disposición todos estos años, creen cómo sería o cómo hubiese sido el proceso de paz hasta ahora? No solo con el ELN, sino con las FARC. Le coloco el ejemplo nuestro. ¿Usted se imagina que donde nosotros hubiéramos seguido con la mesa en Ecuador, llega Lenín Moreno, ¿dónde estaría yo? En una cárcel en Estados Unidos. Porque es que para esto hay que tener principios. Que así haya la presión que sea, usted coloca por delante los principios. Entonces eso es lo que ha sido garantía para un proceso como el de las FARC y ahora con nosotros. Comandante, muchísimas gracias.